Las técnicas de conquista. Originalmente el libro se llama El carácter del descubrimiento y de la conquista de América, impreso en 1973 y escrito por Georg Friedrich. Este historiador y escritor nació en Alemania en 1866 y murió en 1947. Este autor hizo más de 20 obras, entre ellas El envío de los indios y las Amazonas en América. El libro fue traducido al español por Wenceslao Roses en 1973. La conquista y penetración en América por los españoles no tardó en elaborarse una o varias técnicas de conquista. A su vez, estos ya tenían experiencia en la guerra contra los moros y la conquista de las Islas Canarias aproximadamente en el año 1496 después de Cristo. La gran época de los descubrimientos y conquistas de los españoles, el rey Felipe II trató de reducir leyes de manejo y la anexión de nuevas tierras. Hubo muchas expediciones exitosas, como la de Pizarro contra el Imperio Inca y Cortés contra los aztecas. A su vez, Cortés no fue tampoco ni mucho menos el genial descubridor de la mayoría de las eficaces batallas. Las primeras técnicas para la caída de Tenochtitlan fue la presión de Moctezuma, la matanza de Alvarado y el tormento dado a los caciques para quitarles el oro, ya que fueron las mismas que se emplearon en la conquista de las Islas Canarias. El método del rescatar. La corona no pagaba nada, ya que estos mandaban a traer plantas, oro, curiosidades exóticas de las lejanas tierras. El modo de bautizar a las nuevas tierras era muy curiosa, porque se les daba preferencia a los nombres de santos, principalmente a los del calendario. Por ejemplo, el primer nombre que se le dio a la Ciudad de México fue Venecia la Rica, ya que los españoles combinaban nombres de santos y las de sus barcos. También formaban parte de la técnica de la conquista raptar a los confiados e inofensivos indígenas para exhibirlos en España. El rescatar era como el saqueo de oro y perlas, ya que estos las arrebataban fácilmente sin dar a nada a cambio. La pacificación era confiscar y saquear un país, ya que a todos los convertían en esclavos. Había otro significado de pacificar, que era calar, domesticar o convertir. O mejor se debía de decir que era despoblar, disipar, desosegar, destruir o en pocas palabras conquistar. Los aliados indígenas fueron una pieza importante durante la conquista, ya que los conquistadores usaban a la mujer indígena como traductora y a su vez ésta se convertiría en una traidora. La política del terror fue la que implantaron los españoles desde el primer día que llegaron al continente desconocido, comenzado por Colón. El tormento era instrumento empleado en la conquista, ya que se utilizaba fuego para eliminar a sus enemigos. Los españoles utilizaron mujeres, niños y indios para cargadores y algunas veces iban amarrados con candados. En esta historia hubo una parte importante que fue la guerra de insultos y calumnias, donde los infames vicios de los españoles en la Nueva España eran la idolatría, sodomía y vicios sexuales. Lo más importante de todo fue cómo se condujo la guerra. La crueldad de su modo de hacer la guerra en este continente fue un horror y de espanto, donde había matanzas, esclavización de indígenas, violación de mujeres y la destrucción de culturas. Las armas ofensivas y defensivas de los españoles eran muy superiores a las de los indígenas, como el empleo de caballos y perros de guerra, ya que los indios tenían pánico por ambas clases de bestias. El perro y el caballo fueron las piezas claves para la penetración de América. Los españoles eran infinitamente superiores a los indígenas a cuanto a táctica, pero malos a cuanto a las calumnias, violación de tratados y a que a veces estos exageraban las bajas del enemigo y las suyas las disminuían. Cortés mandó a hacer 4 bergantines para no quedar indefenso, pero la mayoría de estas embarcaciones fueron destruidas en la matanza de Alvarado en 1520. A su vez, esta era difícil de trasladar desde Veracruz a Tenochtitlan.
La destrucción de obras de arte y la ciencia de los indígenas fue lo más penoso que hicieron los conquistadores en la Nueva España. Preciosos objetos de oro y de plata fueron aplastados a martillazos. También fueron destruidos los jardines, hasta arrasaron los espléndidos trabajos de pluma, ya que se perdió completamente el arte primoroso de esta clase de trabajos.